Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Qué bueno que están con nosotros. Hoy estamos aquí ya listos para nuestra lección número 11, que es ya del 15 de marzo, y esa escuela sabática se llama Abba, Dios para nosotros. Abba, esa preciosa palabra, Abba, ¿sí? Que significa papá o papito querido o papi, ¿no? Es una palabra muy hermosa. Los pasajes, hay muchos pasajes, hermanos, que hay que leer, muchos pasajes. La verdad es que está repleta de textos. Yo me quise aprender todos, anoté mucho, pero porque el asunto no es leerlos aquí, sino que ustedes los lean en casa. Eso sería muy bueno, que ustedes repasaran los textos que están en su cuaderno de escuela sabática para que sepan y se enteren de qué se está diciendo. Más o menos un esbozo de los textos los tengo, no me los sé todos, pero espero poder ayudarles y no hacer muy pesada la escuela sabática, porque si no me tardaría demasiado tiempo. Así que, hermanos, miren, Romanos capítulo 8 y 1 de Juan 3:1 habla sobre todo de que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de valor, y nos ha dado su espíritu, porque el amor que nos tiene es grande, ¿sí? En la 1 de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Entonces, miren lo que nos ha dado el Padre. El Padre nos ha dado el Espíritu, el Padre nos da su amor, y vamos a hablar del Padre hoy, de ese Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este Padre, hermanos, que Jesucristo lo llama Abba, y es, como vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Vimos a Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, pues ahora vamos a ver a Abba, Padre, Dios con nosotros, o para nosotros, ¿sí? El énfasis de la lección de esta escuela sabática es experiencia de amor paternal. Ese es el énfasis de esta escuela sabática. Y bueno, hermanos, también la lección nos dice que, el texto nos dice que: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Y cuando hablaban de, aquí un apunte cultural, hermanos, que mucha gente decía: pues entonces hay que conocerlo. Entonces se metían a conocer todo acerca de Cristo, y empezaban ahí con la Biblia a darle vueltas y vueltas y vueltas, y sabían de Cristo, pero no lo conocían en la intimidad. Y, hermanos, déjenme decir una cosa: conocer en la palabra de Dios no implica solamente conocer de saber quién eres, sino que tiene que haber más allá de lo que es conocer, sino también una intimidad. Vemos, por ejemplo, en el Génesis dice que Adán conoció a su mujer como si no la conociera antes, ¿no? No es eso clásico que llegan y dicen: hola, ¿qué tal? Me llamo fulano, ¿estudias o trabajas? No se trata de eso. Él ya la conocía en ese sentido. Conocer, entonces, quiere ver en el sentido de tener relación con él en la intimidad, ser íntimos, conocer. Nosotros tenemos amigos que conocemos en ese sentido, íntimos, o amigos o amigas que tienen ustedes, y los esposos se conocen íntimamente. ¿Quién mejor que conocer de mí que mi esposa? ¿Sí? Y así, eso es conocer en la intimidad, conocer bien. Entonces, conocer, dicen, pero esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces habla de conocer en el sentido de tener una relación íntima con Él. ¿Y cómo se puede tener una relación íntima con Él? Bueno, lo vamos a ver hoy, ¿sí? Porque el objetivo de esta escuela sabática es que nosotros profundicemos en la relación con Dios como Abba, experimentando su amor paternal cercano, para transformar la vida personal y comunitaria mediante una relación íntima de confianza y pertenencia en la familia de la fe. Entonces, miren, hermanos, nosotros vamos a realizar esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a profundizar en la relación de Dios como Padre, como Abba, ¿sí? Como Abba. Y ahorita vamos a ver qué significa Abba, vamos a profundizar en eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Experimentando su amor paternal cercano, ¿sí? ¿Y para qué lo vamos a hacer? Para que nuestras vidas sean transformadas, nuestras vidas personales personales y comunitarias sean transformadas mediante una relación íntima, eso que es comunión. ¿Se acuerdan que les dije? Esa relación íntima de confianza y pertenencia en la familia de la fe. Y hermano, cuando hablamos de eso, hablamos de cosas profundas, hermano. Pablo dice: yo oro por ustedes para que Cristo sea engendrado en ustedes. Se ha engendrado, o sea, quiere decir que nos embaracemos de Cristo. Imagínense qué tipo de relación estamos viviendo entonces.
Bien, entonces nosotros vamos a estar mirando esto, y vamos a estar viendo cómo el Señor quiere que lo conozcamos íntimamente, en ese sentido, ¿va? Entonces, luego entonces, si ya lo tenemos así, ya sabemos lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer, le quiero decir lo siguiente. Mire, primero más que nada, Padre. La palabra Padre aparece en la Biblia muchísimas veces, 170 veces en los labios de Jesús, solo en los labios de Jesús aparece 170 veces. Entonces, si hay alguien que conoce al Padre, es Jesús. Si hay alguien que pueda hablarnos de Él, es Jesús. Y ese Padre no es sencillamente nada más algo así como un hombre común, como un hombre que le sirve a Dios. No. El título que Jesús le da al Padre, lo va a representar para Jesús una relación verdadera, una relación íntima, una relación en la cual Él conoce perfectamente. ¿Por qué? Porque Cristo dice fue engendrado por Dios, en este caso por el Padre. Y como fue engendrado, entonces sabe lo que se trata, de qué se trata, en este caso de su Padre. Lo sabe bien porque Él es su Hijo. Fíjense bien que la Escritura nos dice que el cual, siendo en forma de Dios, no tiene por qué aferrarse a ser igual a Dios, sino que se humilla. El simple hecho de llamarle Padre ya lo pone en subordinación. Simple hecho, siempre sencillamente. Son igual, pero él le llama Padre porque es engendrado. Entonces se le llama Padre, se subordina y hace lo que el Padre le dice. Eso lo vamos a ver más adelante. Vemos cómo entonces este conocimiento de Padre, Jesús lo sabe bien porque cuando Él fue engendrado, Él pudo experimentar esa vinculación entre Él como Padre y Él como Hijo. Como Padre el Dios y como Padre Jesús o el Hijo. ¿Sí? Esto, hermanos, le lleva cierta ventaja, por ejemplo, al pueblo judío, porque el pueblo judío, por ejemplo, experimentó al Padre, ¿sí? Experimentó al Dios, pero ellos, de alguna manera, solo conocían a Dios, no conocían la parte que digamos Padre, porque ellos solo conocían a Dios, se vinculaban con Él como Dios. Cuando ellos estaban en el desierto, ellos vieron la montaña humeante que decían, ahí está Dios. Cuando ellos estaban estaban en el templo, veían que el templo se llenaba de la nube, estaba Dios. Ellos, todo lo que veían en las manifestaciones eran de Dios. La nube manifestó Dios. Entonces, esa relación que tienen con Él es solamente de Dios, de Dios, de Dios. No saben que hay Padre. Ellos no saben que hay Padre, no saben que hay Hijo, no saben del poder de Dios más que como la Shekinah o como el poder ese de Dios que transforma, pero no tienen conocimiento pleno de lo que realmente es una paternidad. Conocen su poder, conocen al Padre, conocen el que tiene poder, pero no conocen esa relación como Padre. Luego entonces, Jesús, según Juan 1:18, dice, al Padre nadie lo ha visto. El unigénito Hijo del Padre, el unigénito Hijo lo ha dado a conocer, lo revela, Él revela al Padre. Él revela al Padre. Entonces, mediante la encarnación del Hijo, se estaba dando la revelación, la más grande revelación de toda la historia. Y esa grande revelación es cómo se da a conocer el Padre entre nosotros. Y se da a conocer a través de el Hijo. ¿Sí? Porque dice que como el Dios que ama al mundo y tiene un propósito para salvarlo, eso nos lo vino a revelar el Hijo. Por Él lo supimos. Ellos sabían de un Dios poderoso y que los amaba y que estaba cerca, ¿se acuerdan? Él genérico, luego Él con sus relaciones, sus experiencias, el Rafael, el León, el Olam. Después viene y se hace cercano, entonces se vuelve Yahvé Sabaoth, Yahvé Nisi, Yahvé Elohim, etc. Y empieza a tener esa relación íntima con ellos, pero no lo ven como lo vimos la semana pasada. Hasta que viene Jesús y revela al Padre, entonces ellos dicen, ahora sí nos queda más claro. Ahora sí estamos entendiendo algunas cosas. Luego entonces, cuando ellos ven eso, ven a Jesús, entonces empiezan a entender mejor a Dios, pero todavía no lo entienden como Padre hasta que Él empieza a revelarlo como Padre, hasta que Él les empieza a decir, ese es el Padre es así, y empieza a revelarles al Padre completamente, ¿sí? Dice, porque la Escritura dice que al Hijo le dio la plena potestad de revelar al Padre a quien Él quisiera, y entonces Él estaba ahí. Saber entonces el pueblo de Israel, saber que tienen al Padre, ¿sí? Saber que está Dios, y que este Dios
se ha revelado durante toda su historia, se ha revelado como Dios, el Todopoderoso, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, este grande Dios Todopoderoso, el innombrable, el que nadie le ha visto, al que nadie le puede ni siquiera tomar su nombre en vano, no lo puedan pronunciar. Bueno, ese Dios, hermanos, ese mismo Dios, ellos cuando viene el Hijo y le dice, Él es mi Padre, ahí les vuela el cerebro, hermanos. Ellos no entienden esto, no lo pueden captar, no lo pueden entender, para ellos es difícil, por eso ellos no aceptaron a Jesús, lo rechazan, porque dicen, ¿cómo se te ocurre decir eso? Y Él les está, dice, y Él es mi Padre, Él es mi Padre. Y vamos a ver algunos textos más adelante acerca de cómo se revela, cómo habla Él del Padre. Y ahí está entonces la revelación, hermanos, de Dios como Padre, no es algo incidental, no es como en el Antiguo Testamento, no, hermanos. Esta revelación es nueva, es fresca, es una revelación la cual abre los cielos, hermanos, abre los cielos. Ahora sí entendemos, fíjense nada más cuando abre los cielos, ¿qué sucede? ¿Sí? Se abren los cielos, la gloria de Dios se abre, desciende un espíritu como paloma, un espíritu como paloma, y se oye una voz que dice, ese es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Entonces imagínense, ahí está el Padre con todo su poder y su gloria, y están ungiendo al Hijo, está allí con el Hijo. Hermanos, entonces esa revelación que hace Cristo, eso que les dice Cristo a los judíos, no lo pueden captar, por eso lo rechazan, no lo quieren. Pero hubo quienes sí lo entendieron, hubo quienes sí lo captaron, hubo quienes sí lo aceptaron. Y en ese que sí hubo, en eso que sí quisieron, ellos sí, entonces ellos aceptan y entonces empiezan a comprender a Dios, empiezan a entender a Dios como Padre, ya no como Hijo, ya no como el Dios aquel que les expliqué. No, ya empiezan a entender, entonces es mi Padre, entonces me ama, sí. Dios les está diciendo, ¿sí? Y sobre todo les está diciendo que Él ha venido y se ha abierto a todos, sobre todo a los desesperados, a los pobres, a los menesterosos, a todos esos humanos que de alguna manera fueron desheredados, desesperanzados y fueron condenados a la futilidad, como dice la escuela sabática, y hemos sido, de alguna manera, estos han sido acogidos por Dios. Entonces por eso dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Igual al Padre lo tenían ahí y el Padre estaba bien en ese lugar. El Padre estaba bien en el lugar santísimo. Ahí lo visitaban, ahí lo veían, ahí lo tenían, ahí lo guardaban. Y se iban a sus casas y el Padre seguía. ¿Dónde está el Dios? Allá está en el templo. Cuando entonces viene Jesús y le empieza a revelar que es el Padre que está con ellos, entonces aquí dicen, no, pues ya me lo sacaste del lugar donde yo lo tenía. Empiezan a pensar de diferente manera. Dios entonces, hermanos, se empieza a revelar como ese Padre amoroso, como ese Padre bondadoso. ¿Recuerdan ustedes la parábola del Hijo Pródigo? Que no se debe llamar la parábola del Hijo Pródigo, sino se debe llamar la parábola del Padre amante o el buen Padre o el Padre amoroso debería llamarse, ya que narra sobre todo esa situación del Padre que el que ama a su Hijo, lo ama entrañablemente, hermanos. Entonces, así lo empieza a revelar y esto entonces nos coloca a nosotros en una nueva relación con Dios, ¿sí? Ahora nosotros vamos a tener la oportunidad de conocer y experimentar a Dios como Padre nuestro, como Abba Padre, como mi Padre, como papito querido. Yo sé que a mucha gente no le gusta así mucho el papito querido y incluso le hablan de usted. No se preocupe, no es el asunto hablarle de una u otra manera. Dios sabe cómo le hablamos. Lo importante que es, hermanos, nuestro corazón. Porque hay quien le dice papito querido y anda haciendo de las suyas, y hay quien lo respeta mucho y le tiene mucho cuidado y también anda fallando, hermanos. Nuestro corazón, Dios conoce nuestro corazón. No tenemos que tampoco decirle Yahvé, Jehová, Yeshua no, hermanos, no, porque conoce nuestro corazón. Él conoce lo que somos. Por lo tanto, hermanos, nosotros vamos a entender que cuando decimos Abba, Padre, entonces estamos diciendo o estamos reconociendo esa relación nueva, fresca, íntima que vamos a tener con nuestro Padre eterno, con nuestro Dios. Bien, ahora, ¿sí? Esto es lo que nosotros estamos viendo. Nos van a revelar al Padre, el Hijo nos va a revelar al Padre, ¿sí? El Padre, fíjense cómo los apóstoles, en este caso Pablo y Pedro, empiezan a hablar del Padre y ya no dicen Jehová, ya no dicen Shabbat, ahora le dicen el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, porque empiezan a reconocer ese sí, o empiezan a ver que sí es realmente lo que decían ellos acerca del Dios, del Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15:6 dice
que todos debemos glorificar al Padre, ¿no? Perdón, hermanos, se me está apagando aquí el teléfono. Y dice también que nosotros debemos estar ahí. En Efesios y en 1 de Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos amó, y empieza a decir de cosas de Dios, del Padre, y empiezan a vincular al Padre a través del Hijo en eso que es el amor, ¿sí? Ahí lo empiezan a hacer, porque nosotros reconocemos que el mejor modelo del Padre que podemos encontrar en nuestra experiencia humana no sirve para experimentar o hablar o explicar a Dios. Por eso siempre es mejor recordar que hablamos del Padre de Jesucristo. ¿Ya le ven? Nuestros padres se quedan cortos. Ninguna experiencia de un padre, por muy bueno que haya sido, podría compararse con la paternidad de nuestro Dios. Por eso dicen mejor el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le hablan de eso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ellos empiezan a vincular esa paternidad a través de lo que el Padre ha hecho con el Hijo. Entonces, fíjense, Jesús describe al Padre y empieza a hablar de él, y le dice, mi Padre y yo somos uno, y empieza a hablar de que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre no nos perdonaría. Dice, mi Padre no los va a perdonar. Habla de él, mi Padre, dice, mi Padre. Entonces dice, venid benditos de mi Padre, preparar el reino, así, hago las obras de mi Padre. Entonces empieza a hablar de esa relación con él, de mi Padre. Y luego cuando habla de él, ¿sí? Dice en Juan 3:35, por ejemplo, dice que él ama, como el Padre ama al Hijo. O sea, no estoy diciendo solamente yo, fíjense bien. Cualquiera puede decir, es que Dios, yo amo a Dios, ok, sí, pero que te ame Dios. Dice, el Padre me ama. El Padre me ama, y lo empieza a demostrar, dice, ¿sí? Entonces dice en la Escritura que él la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Entonces empieza a decir esa relación con él. El Hijo y el Padre, fíjense bien, el Hijo y el Padre dan vida. Dice, yo tomo mi vida, nadie la toma, yo la pongo. Él tiene vida, así como el Padre lo tiene. Bueno, pues entonces si es así, entonces empezamos a ver cómo él se relaciona con el Padre y el Padre se relaciona con él. El Padre tiene vida y yo también tengo vida. El Padre me glorifica, yo lo glorifico. Él es mi Padre. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice también acerca de eso, acerca de este Padre tan amoroso, que no solamente se queda ahí en su Padre. Entonces vamos, primera parte, entonces nosotros establecemos que Él tiene a ese Padre, ¿sí? Lo tiene. Establecemos nosotros que ahí está, que es de él, y habla de él, y él dice que el Padre lo ama, él testifica, tiene una relación con él muy íntima. Ahora, eso no lo deja ahí. ¿Qué es lo que hace? Lo hace bajar, lo hace descender y lo hace para nosotros, lo pone para nosotros, y empieza entonces a decirnos que el Padre también es para nosotros. Entonces lo tenemos que experimentar. Y miren, el Padre los papás no se pueden experimentar de una forma individual, tiene que ser en el entorno de la familia. Hoy hay muchas familias muy pequeñitas, ¿no? Pero cuando nosotros, por ejemplo, éramos 9, imagínense, entonces experimentábamos a nuestro Padre en la comunidad donde estábamos nosotros. Ahí es donde comienza la experiencia con Dios. Cuando estamos como Padre, como comunidad, el Padre como comunidad empieza a amar. Jesús da a conocer a sus discípulos al Padre, ¿sí? Y los constituye una familia, la familia de Dios, ¿sí? Los hace la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. O sea, vean cómo todo lo va vinculando en comunidad. Entonces, primero que nada, el Padre es una experiencia familiar. Definitivamente, tiene que ser en comunidad, ¿sí? Así lo experimentaban los primeros creyentes. La iglesia primitiva, la iglesia pristina, la primera iglesia, hermanos, ¿sí? Le da a conocer, así, Jesús les da a conocer este nombre inicialmente en medio de la comunión con discípulos. Entonces empieza él a decir, mi Padre, sí, mi Padre esto, mi Padre aquello, empieza a decirles, mi Padre. Entonces fíjense bien, cómo la revelación del nombre de Jesús, que es del Dios de Jesús, que es su Padre, ¿sí? Pasa de ser aquella revelación que teníamos en el Antiguo Testamento, Yahvé, yo soy el que soy, y se oía muy lejano, bueno, empieza a descender. Fíjense qué manera de bajar hacia el hombre, se relaciona con él en intimidad con él. Entonces ya no es Jehová, ya no es aquel Altísimo, el Olam, el Elión, no, ya es ¿quién?
Dios, ya es Padre, Abba Padre, ya es Padre. Hay una relación, nosotros lo tenemos como Padre también. Eso lo dice Él. Y no solamente dice mi Padre, sino también le dice vuestro Padre. ¿Sí? Y le dice nuestro también, porque le dice nuestro. ¿Sí? Porque el ser humano empieza a conocer al Padre así. ¿Se acuerdan del Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces esto empieza a relacionarlos así. Vean cómo entonces Jesús realmente es la revelación plena del Padre a nosotros. E incluso hasta nos dice, tienen que relacionarse así con Él. Porque si es mi Padre y ha hecho esto, es vuestro Padre. Es vuestro Padre. Entonces la relación se va a dar bien. El ser humano entonces conoce al Padre en familia, y como hijo de Dios, el Padre, nosotros experimenta, o el creyente experimenta a los otros creyentes entonces también como hermanos, porque tiene que ser, si yo estoy como niño reconociendo que tengo un Padre y tengo otros que le dicen Padre, pues entonces ellos son mis hermanos. Por ende, por lógica. Luego entonces, ¿cuántos hermanos tenemos? Y esa es una de las cosas que tenemos que nosotros entender. Ahí está Efesios 2:19 y Efesios 3:15. Y entonces, imagínense nomás, piense usted en la relevancia que tiene esto. Si nosotros decimos que es nuestro Padre, y otro hermano le dice que es su Padre, entonces esta persona es mi hermano. Otra persona le dice, entonces esa otra persona es mi hermano. Y entonces la relevancia que cobra es esta, hermanos. Somos el mismo Padre, o sea, tenemos el mismo Padre, el mismo vínculo. ¿Y cómo nos comportamos entre nosotros a veces? Bueno, eso ya lo tendrán que conversar ustedes en la iglesia. Pero vean ustedes, entonces, si Dios, estamos hablando del Padre, tenemos nosotros que hacer lo que dice el objetivo, ¿no? Primero estamos profundizando en la relación de Dios como Padre. Ya lo estamos haciendo, ahí está, ya está. Ahora, ya que lo tenemos, entonces vamos a experimentar su amor y vamos a ver cómo Él nos ama a nosotros también. Ya lo estamos viendo, ¿sí? Ya lo estamos teniendo, estamos experimentando que Él nos ama. Él es nuestro papá. Fíjense bien, hermanos, ¿sí? La expresión entonces refleja cercanía de un niño con su papá. Y su papá es el equivalente en nuestro contexto a papi o papito. Es el Abba, significa más o menos eso. Jesús, fíjense bien, Jesús menciona al Padre, menciona Abba Padre. De los labios de Jesús brota el Abba Padre en un momento crucial de su vida, cuando Él está entregándole. Abba Padre, papito querido, le dice, pasa de mí esta copa, pero que no sea como tú, sino como yo. Que sea como yo, sino como tú. Fíjense, en la cercanía más intensa de Yahvé, ningún ser humano había experimentado a Dios como Abba. Es Jesús, hasta que Jesús viene y nos revela que esta nueva experiencia es cuando que el nombre entonces cambia y toma otra dimensión, solo hasta que Jesús lo mencione, ¿sí? Porque Él dice que en esta relación, en este Abba Padre, entonces nosotros podemos ver y entender una cosa, ¿sí? Que el ser humano puede ser transformado, porque Él ha sido acogido, adoptado y además engendrado, o sea, transformado como hijo de Dios. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces fíjense, mirad a cada amor nos ha dado el Padre, que hemos sido llamados hijos de Dios. El amor de Dios, fíjense, experimentar el amor de Dios en nuestras vidas, en esa relación personal e íntima con Dios. Entonces, hermanos, nosotros podemos entonces ver cómo nuestras vidas van a ser transformadas. Y quiéralo o no, nuestra iglesia tiene que entender eso, hermanos. Porque mientras no lo vivamos, mientras no lo entendamos, nuestras vidas van a seguir igual, no vamos a cambiar. No vamos a cambiar, porque nosotros tenemos que entender que Abba, Padre, es la relación más íntima que se puede tener. Y ahí se cumple Juan 17:3. Pero esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Y conocer es esa relación íntima con el Padre. Sí, esa íntima relación. Jesús lo conoce en esa relación íntima con Él. Él va a orar, hermanos, da horas. No se trata de saber nada más de Él datos geográficos o biográficos o lo que sea. No, hermanos. Se trata, hermanos, de conocerlo en la intimidad, de saber quién mejor, hermanos,
que una esposa, un esposo, o un hermano, una hermana, un padre puede conocer a su hijo. Yo lo conozco a mis hijos, hermanos, los conozco bien. Y si hay algo que yo sé de mis hijos, hermanos, es que mis hijos, ellos aman profundamente a sus padres. Y sé que mis hijos, tal vez bien no son pastores ni nada, pero sé que aman a Dios. Yo lo sé, hermanos, porque yo los conozco. Y usted conoce a sus hijos. Y es igual, entonces Dios nos conoce a nosotros. Y Dios nos ama. Ese gran amor, ¿sí? Eso es lo que abre la puerta para que nosotros tengamos una relación íntima. Jesús lo hace. Jesús dice, cuando le dice Abba Padre, entonces la relación más íntima de los discípulos, hermanos, es la experiencia de mayor intimidad, cercanía y confianza que alguien puede tener con Dios. ¿Y sabe por qué es? Por la gracia y la acción del Espíritu Santo, porque sin su gracia no podríamos acercarnos hacia Él. Porque Dios nos ha dado su gracia, nos perdona nuestros pecados y nos da lo que no merecíamos, la salvación y la vida eterna. Esto nos acerca al Padre, nos trae a Él. Por eso Jesús dice, nadie puede ir al Padre si no es por mí, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es el que nos acerca, Él es el que nos lleva al Padre, es el que nos lleva con Él, nos conecta con el Padre y nosotros al ser conectados con Él, saber de su gran amor por nosotros, que no nos ha dejado, no nos ha menospreciado, pese a que a veces pasamos circunstancias difíciles con todo y eso, el Señor nos está con nosotros, nos acompaña, nos fortalece, nos ama. Bueno, hermanos, pues si es así, entonces podemos comprender que Dios, si nos ama de esa manera, nuestras vidas tendrían que tener un giro de 180 grados. Porque solo Dios puede amar así. Sí, solo Dios. Esa es la experiencia del amor. Y nosotros esto estamos viendo, hermanos. Estamos profundizando. Hemos profundizado, hermanos, en lo que es, ¿sí?, la relación de Dios como Abba. Que no es otra relación más que esa de intimidad. Ya dejó de ser la anterior. Ahora, nosotros hemos experimentado su amor al perdonar nuestros pecados, traernos de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces, como nosotros estábamos perdidos, estando nosotros perdidos en nuestros pecados, muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por eso somos salvos. Bueno, si hemos experimentado eso, entonces nuestras vidas van a pasar a ser unas vidas tanto personal y debería ser comunitaria con la iglesia, ¿sí?, mediante esa relación íntima con Él, de confianza y de pertenencia a la familia de Dios. Entonces nuestras vidas deberían ser vidas transformadas completamente, ¿sí? El pueblo de Israel lo sabe, hermanos. El pueblo de Israel lo ve. Él tiene un discurso que se les da ahí antes de tomar la tierra prometida y les empieza a decir ahí, ¿qué nación hay tan grande como esta? ¿Qué nación tiene a sus dioses tan cercanos como nosotros? ¿Quién puede decir que tenga estatutos, juicios justos como esta ley que hoy dice yo pongo delante de ustedes? Sí. Y sin embargo, hermanos, tiene estas reflexiones cobran un sentido cuando nos situamos frente a la grandiosa vivencia de experimentar a Dios como Abba. Entonces, hermanos, antes lo que era no, hoy se convierte en la oportunidad de servir al Señor, de honrar su nombre, ¿sí? Porque tenemos un Dios que no solo es cercano, hermanos, sino que además nos hace parte de su familia. Comparte con nosotros su naturaleza y nos da vida eterna mediante el Hijo. Y lo dice primera de Pedro 1:3, dice, el cual nos ha hecho renacer y Él nos ha dado nos comparte su naturaleza, dice Pedro 1:3. Ese pasaje está, déjame leérselo porque está precioso. Primera de Pedro, déjeme leer, se lo comparto. Es el único que he compartido, voy a compartir, creo, porque está, no, hermanos, es una cosa esplendorosa. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos hizo renacer, escuche bien, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, escuche, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, o para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí es donde nos está diciendo el Señor que hemos sido nosotros salvados. Ahí está el gran amor de Dios. Por lo tanto, hermanos, lo menos que podemos hacer, hermanos, es estar ahí, ¿sí?
Sí, bueno, ya es el otro texto, ¿no? Entonces, hermanos, vean ustedes qué grandioso es esto, qué fabuloso es esto, el gran amor que nos tiene. Ese gran amor es el que debe transformar nuestras vidas, es el que debe transformar nuestras vidas. Hermanos, si no lo transforma el amor de Dios, no le van a servir de nada las escuelas sabáticas, las predicaciones, no le va a servir de nada. O sea, pero ¿sabe qué? Pero si usted entiende que Dios es su Padre, su papito querido, que le ha amado, que le ha salvado, que le ha restaurado, que lo ha adoptado, lo ha acogido, le ha perdonado y lo tiene en su mano poderosa, entonces, hermano, cuando eso suceda en su vida, mire su vida, ¡pum!, un vuelco de 180 grados. Ya no le va a importar nada. ¿Por qué? Porque usted sabe que Dios le ama y su vida va a ser transformada por eso, ¿sí? Entonces, en nuestra vida, hermano, nosotros podemos contar un sinfín de experiencias de Dios, con Dios y por Dios. Recuérdelas, hermanos, compártala con su iglesia, dígales, hable de eso, de esas experiencias que usted ha tenido. Dígales cómo usted ha experimentado la experiencia como hijo amado o hija amada de Dios. Hable con sus hermanos, coménteles, platíqueles cómo ha experimentado usted la transformación por la gracia y el amor del Padre. Porque lo tiene, ¿o no? O si no ha pedido eso, hermano, pues entonces es tiempo de que empiece a acercarse a Dios y amarlo con todo su corazón. Experimente cómo a Abba en su camino, cómo experimenta a Abba en su camino como discípulo. Y recuerde que Abba, ¿qué es? Mi papá, Padre querido, papito. Cómo ha experimentado a su papito en su camino como discípulo, ¿sí? Cómo ha experimentado a su papito en la oración, hermano. Hijo, de verdad que yo hace tiempo, hermanos, que ya deberíamos tener un nivel diferente de oración, hermanos. Un nivel diferente, ya. Y yo me culpo, soy el primer culpable. Tal vez no tengo ese nivel diferente de oración porque tal vez no me he comprometido a orar como se debe comprometer uno. Porque no es una cuestión de obligación, hermanos, sino es una cuestión de relación con Dios. Hermanos, hay que comentar eso en la iglesia, hay que platicar acerca de estas cosas, hay que hablarles como el Señor en oración en momentos de angustia y de aflicción. Hermanos, el Señor nos oye, nos reconforta, nos consuela, hermanos. Yo lo he vivido, he experimentado eso y creo que tenemos que experimentarlo aún más veces, aún mejor. Y entonces hay que platicar de cómo experimentamos a nuestro Padre, a nuestro papito querido, a mi papá, en la comunión con nuestros hermanos. Porque entonces ya voy a ver diferente a la gente. Ya no la voy a ver como, ay, el hermano fulano, no. Es mi hermano. Y mis hermanas, luego, de veras, yo creo que ellos dicen lo mismo de mí, Yo creo, voy a decir, ay, mi hermanito, de veras, luego tiene cada onda y cada cosa. Pero ¿sabe qué? Yo no voy a dejar de amar a mis hermanos. Nunca los voy a dejar de amar. Y yo creo que ellos han de pensar lo mismo. Ay, ese Daniel tiene cada cosa, pero yo sé que no me dejan de amar. Bueno, pues, hermanos, somos hijos de Dios. Y miren, hermanos, dice Juan, primero de Juan 1:3 o 2:3, dice, amados, ahora no se ve lo que hemos de ser, ¿sí? Pero eso sí, cuando nosotros veamos a Cristo vamos a ser como Él, porque Él seremos como Él. Por lo tanto, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido de Dios, pues no conoce a Dios. Y el amor, ¿cómo es, hermanos? Sufrido, el amor es benigno, el amor, la relación con nuestro Señor, ¿sí? Amén, hermanos, dice Ortiz Martel, amén, es orar con esa relación con nuestro Dios, y no solo repeticiones nuestras o que escuchamos a los demás hermanos. Tiene usted toda la razón. ¿Sí? Es algo íntimo, es algo que llega a nuestras vidas, es algo que nosotros debemos hacer, orar con nuestros hermanos, orar por nuestros hermanos, orar con nuestros hermanos, orar, hermanos, con un corazón sincero, agradecido porque Dios ha sido bueno con nosotros. Eso es importante. Por lo tanto, hermanos, con estas reflexiones que hoy tenemos, que hoy hemos dado, ¿sí?, hay que describir nuestra relación como Dios, como Padre. A mí me gustaría mucho leerlos. Ahora que terminen pueden seguir escribiendo y si hay, yo los puedo leer al rato, hermanos. Y hermanos,
es interesantísimo cómo nosotros, ¿sí? Nuestro papá querido, nuestro papito, ¿sí? Esa experiencia que hemos tenido es una experiencia nueva, hermanos. Es una experiencia deseable. Y deseamos que esta experiencia se renueve día con día. Por tanto, nosotros cada día vamos a crecer, como dice el canto de Gloria en Gloria. No dice solo el canto, también la palabra lo dice, ¿sí? Entonces, hay que recordarlas, hay que escribirlas, hay que dedicarle tiempo a reflexionar, hermanos, porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para nuestra vida espiritual, hermanos, es la reflexión. Tenemos que meditar en lo que está pasando en nuestras vidas. Y una vez que meditemos, nos vamos a dar cuenta del gran amor de Dios, y entonces, hermanos, nuestras vidas, hermanos, van a tener un vuelco que no sabe usted, hermano. No sabe usted lo que puede suceder. 12 hombres se dedicaron a la oración. Bueno, había más, ¿va? Dice Hechos 2. 120 personas estaban ahí. Y estaban que unánimes en oración, en ruego, en súplicas, en el partimiento del pan. Ahí estaban. ¿Y sabe qué hacía la iglesia? ¡Pum! Hermano. Imagínense. 120 personas ahí orando, no salieron a hacer una campaña evangelística. No, ¿sabe qué hicieron? Orar. 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 ¿Sí? Sin misticismos estáticos en la oración. No, hermano, es una relación plena. Es como a mi amigo, o estar hablando con mi mejor amigo. Estoy hablando con mi mejor amigo. Gracias, Joel. Mi mejor amigo está conmigo. ¿Cómo no le voy a contar mis pesares, mis dudas y mis temores? Claro que sí. Hermanos, miren, mis mejores amigos conocen hasta mis peores herejías. ¿Usted cree que Dios no va a conocer lo que se piensa y siente? Claro, hermano, claro que sí. Por lo tanto, nosotros, hermanos, tenemos que profundizar en esa relación con Dios, porque Dios nos ha amado a nosotros primero. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos dio a su Hijo Jesucristo, para que si nosotros creemos en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Por lo tanto, hermanos, hoy hemos profundizado en la maravillosa relación de Dios como Abba, el Padre cercano y amoroso, quien en Jesús nos acerca para experimentar una relación profunda de confianza y amor. Jesús, por ser el Hijo de Dios, revela esta relación no solo como una enseñanza, sino como una experiencia que reconfigura nuestras vidas, pues somos adoptados como hijos de Dios y experimentamos su amor transformador que nos recrea. Este amor nos enlaza a nuestros hermanos para formar una familia eterna. Además, esta experiencia de intimidad con el Padre nos capacita para vivir en obediencia gozosa, adoración, servicio y constante transformación personal. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Papito querido, papito hermoso, mi Padre. Llámele Dios, llámele Jehová, llámele como quiera, pero viva en intensidad esa relación con su Señor. Que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.